¿Y si te dijera que negar la existencia de Dios no es un acto de liberación intelectual, sino una mutilación de tu propia psique? Esta fue la brutal revelación que Carl Gustav Jung descubrió tras décadas estudiando el alma humana. Permíteme contarte la historia de un paciente de Jung, un brillante físico teórico que había construido su carrera entera sobre los pilares del materialismo científico. Este hombre llegó al consultorio de Jung en Zúrich con un problema aparentemente inexplicable. A pesar de su éxito profesional, sufría de pesadillas recurrentes donde era perseguido por una figura luminosa que intentaba comunicarse con él. Cada vez que intentaba escapar en el sueño, sentía como una parte de su ser se desgarraba. «Doctor Jung», le dijo finalmente, «siento que me estoy muriendo por dentro, aunque mi cuerpo está perfectamente sano». Lo que este científico experimentaba, según Jung, era la venganza del alma por haber negado lo trascendente. El mundo moderno ha cometido un error catastrófico que Jung identificó con claridad. Hemos confundido la eliminación de un símbolo con la eliminación de la realidad psíquica que representa. Pero la psique no funciona así. Los arquetipos, esas estructuras primordiales del inconsciente colectivo, no desaparecen simplemente porque decidamos ignorarlos. Permanecen activos y cuando los negamos, se manifiestan de formas distorsionadas y potencialmente destructivas. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste. Jung descubrió que la imagen de Dios no es una invención cultural arbitraria, sino un arquetipo fundamental del sí mismo, Selbst, el centro, organizador de la psique total. Cuando negamos este arquetipo, estamos negando una parte estructural de nuestra psique, y las consecuencias van mucho más allá de una simple elección intelectual. Para Jung, que creció en una familia de pastores protestantes, pero atravesó una profunda crisis espiritual en su juventud, la cuestión de Dios nunca fue meramente teológica. Era psicológica en el sentido más profundo de la palabra, psicológica, la lógica del alma. Durante su famosa confrontación con el inconsciente después de romper con Freud, Jung experimentó visiones y sueños extraordinarios que le revelaron la autonomía del alma. En sus memorias, recuerdos, sueños, pensamientos, escribió algo estremecedor: «Sé que Dios existe. No creo, sé». Esta afirmación no venía de una fe ciega, sino de una experiencia psíquica directa que transformó su comprensión de la realidad. Pero, ¿qué significa realmente que Dios existe en términos junguianos? Aquí es donde muchos malinterpretan a Jung. Él no hablaba de un ser sobrenatural externo en el sentido tradicional religioso, aunque nunca negó esa posibilidad. Jung hablaba de una realidad psíquica objetiva, tan real y demostrable como cualquier otro fenómeno psicológico. El arquetipo del sí mismo, que a menudo se manifiesta en símbolos divinos como mandalas, Cristo, Buda o el Atman hindú, representa la totalidad y el centro regulador de la psique. Es la imagen de Dios dentro de nosotros. La neurociencia contemporánea ha comenzado recientemente a vislumbrar lo que Jung ya sabía. Nuestros cerebros están programados para experiencias trascendentes. Las investigaciones con tecnología de neuroimagen muestran que las experiencias místicas activan regiones cerebrales específicas y producen cambios medibles en neurotransmisores. Sin embargo, la ciencia moderna comete el error de reducir lo luminoso a mera actividad neuronal, perdiendo de vista lo esencial, el significado y el propósito que estas experiencias confieren a la existencia humana.
Pensemos en María, una ejecutiva exitosa de 42 años que vino a terapia después de sufrir un colapso nervioso. Durante años, María había construido su identidad exclusivamente alrededor de logros externos, su carrera, su imagen pública, su capacidad para controlar cada aspecto de su vida. «No tengo tiempo para espiritualidades vagas», me dijo en nuestra primera sesión. «Necesito soluciones prácticas». Lo que María no entendía era que su crisis no era simplemente estrés laboral, sino una rebelión del alma contra una vida desprovista de significado trascendente. Sus sueños estaban llenos de símbolos religiosos, templos abandonados, ceremonias interrumpidas, sacerdotisas que la llamaban por su nombre. El inconsciente estaba compensando lo que su consciente negaba obstinadamente. Jung observó este patrón una y otra vez en sus pacientes de mediana edad. En Psicología y Religión escribió: «Entre todos mis pacientes de más de 35 años, no ha habido uno solo cuyo problema fundamental no fuera una cuestión de perspectiva religiosa». Esta observación sigue siendo válida hoy, aunque la expresión contemporánea de esta crisis pueda ser diferente. La persona moderna puede no hablar de crisis religiosa, sino de falta de propósito, vacío existencial o crisis de identidad. Pero la raíz es la misma, la negación de la dimensión trascendente. Lo más fascinante de la aproximación junguiana es que no requiere una conversión religiosa tradicional. Jung no pedía a sus pacientes que se unieran a una iglesia o adoptaran un credo específico. Lo que buscaba era un reconocimiento honesto de la realidad psíquica, de lo luminoso, esa experiencia de lo sagrado que trasciende el ego individual. Para algunos, esto podría expresarse dentro de una tradición religiosa establecida. Para otros, a través de una relación personal con lo divino que no cabe en estructuras organizadas. El caso de Eduardo ilustra este punto. Profesor universitario y ateo convencido, Eduardo entró en terapia junguiana por un sentimiento persistente de futilidad que ningún logro académico lograba mitigar. Durante el proceso terapéutico, comenzó a tener sueños donde aparecía una figura que él mismo describió como algo así como un sabio interior. Esta figura le mostraba bibliotecas infinitas, con libros que contenían conocimientos que trascendían lo que su mente consciente podía concebir. Gradualmente, Eduardo desarrolló una relación con este sabio interior sin necesidad de etiquetarlo, como Dios en el sentido tradicional. Su vida se transformó no porque adoptara una religión, sino porque reconoció y honró una dimensión de la psique que había estado negando. Jung lo expresó claramente. La aceptación de lo inconsciente conduce a un modo de vida más completo y significativo. Ya que soy un médico y trato con personas normales, o con personas que al menos se consideran normales, y no con pacientes especialmente dotados, tengo que traducir el arquetipo de la imagen divina cuando aparece en sueños o fantasías a una forma comprensible, y es por eso que hablo de la trascendencia de la psique. Esta trascendencia de la psique es precisamente lo que la modernidad ha intentado erradicar con su visión reduccionista del ser humano. La psicología mainstream, siguiendo el modelo médico y las ciencias naturales, ha intentado explicar la conciencia como un mero epifenómeno de la actividad cerebral. El espíritu humano se reduce a neurotransmisores y conexiones sinápticas. Lo sagrado se disuelve en el ácido del materialismo científico. Sin embargo, como Jung advirtió, esta visión no elimina los arquetipos, simplemente los empuja más profundamente en el inconsciente, donde continúan operando con autonomía, pero ahora de forma incontrolada.
La consecuencia de esta negación colectiva de lo divino se manifiesta en lo que Jung llamó la enfermedad de nuestro tiempo, la neurosis de masas. Cuando una sociedad pierde su conexión con lo trascendente, busca sucedáneos en ideologías totalitarias, consumismo compulsivo, adicciones tecnológicas o fundamentalismos de todo tipo. Jung fue testigo de este proceso en la Alemania nazi, donde las energías arquetípicas negadas encontraron expresión distorsionada en la idolatría al Führer y la mitología racial. Hoy vemos patrones similares en nuestra adoración a la tecnología, la fama o el poder económico. Analicemos el caso de nuestra cultura digital. Las redes sociales han creado un sistema de valores basado en la visibilidad y la aprobación externa. La cantidad de me gusta ha sustituido a la profundidad de conexión humana. Paradójicamente, mientras más conectados estamos digitalmente, más se incrementan los índices de soledad y depresión. Esta contradicción revela una verdad junguiana. Estamos buscando en el lugar equivocado. La validación externa nunca puede sustituir la conexión con el sí mismo, ese centro divino de la psique que confiere un sentido de propósito intrínseco. Laura, una influencer de 28 años con millones de seguidores, llegó a consulta con síntomas severos de despersonalización. Me siento como si estuviera actuando en una obra que nunca termina, confesó. Tengo éxito según todos los estándares modernos, pero no sé quién soy realmente. Sus sueños estaban poblados de máscaras que se fracturaban, espejos que no reflejaban su rostro y multitudes anónimas que la observaban constantemente. El diagnóstico junguiano fue claro. Su persona, la máscara social, había usurpado el lugar del sí mismo, creando una disociación entre su identidad externa y su realidad psíquica interna. La recuperación comenzó cuando Laura empezó a prestar atención a sus sueños y a cultivar momentos de silencio y contemplación, restableciendo gradualmente la conexión con su centro psíquico más profundo. Jung anticipó los peligros de nuestra era hiperconectada cuando escribió: el hombre moderno no entiende cuán peligrosamente su racionalismo lo ha puesto a merced del submundo psíquico. Se ha liberado de la superstición, o eso cree, pero en el proceso ha perdido sus valores espirituales hasta un grado alarmante. Su tradición moral ha colapsado y ahora está pagando el precio por esta ruptura en desorientación mundial. Y disociación, esta desorientación mundial, es precisamente lo que experimentamos en la actualidad. La crisis climática, las pandemias, la polarización política extrema y el aumento de trastornos mentales no son fenómenos aislados, sino síntomas de una crisis espiritual más profunda. Al negar el arquetipo divino, hemos perdido nuestro centro de orientación moral y existencial. Como Jung advertía, nuestra visión actual del mundo se ha deificado a sí misma. Es una religión basada en sobrevaloraciones, en hipótesis que se toman por dogmas. La ciencia materialista, que comenzó como una metodología para investigar el mundo físico, se ha convertido en un sistema de creencias que niega cualquier realidad más allá de lo material. Pero como todo sistema de creencias que niega parte de la realidad psíquica, ha generado una sombra. Jung entendió que la sombra de nuestra era científica es la irracionalidad creciente que observamos en fenómenos como las teorías conspirativas, el fundamentalismo religioso o incluso la adicción a las pseudociencias. Cuando la conciencia colectiva niega lo luminoso, estas energías regresan de forma distorsionada. Carlos, un científico de datos de 37 años, ilustra perfectamente este fenómeno. Racionalista convencido y ateo militante, Carlos se burlaba regularmente de cualquier expresión de espiritualidad. Sin embargo,
En secreto, había desarrollado un sistema elaborado de supersticiones personales. No comenzaba ningún proyecto importante en luna llena. Tenía rituales complejos antes de tomar decisiones y consultaba el I Ching regularmente, aunque lo racionalizaba como un ejercicio de aleatoriedad estadística. Lo que Carlos experimentaba desde una perspectiva junguiana era el retorno de lo reprimido. La energía psíquica asociada con lo trascendente, al ser negada conscientemente, encontraba expresión a través de canales indirectos. Jung observó que esta negación de lo divino tiene consecuencias especialmente graves para la identidad personal. El sí mismo, como arquetipo central de totalidad, proporciona la matriz psicológica desde la cual se desarrolla un sentido coherente del yo. Cuando rechazamos este arquetipo, perdemos el fundamento mismo de la identidad. En Aion, Jung escribió: la pérdida del alma, que es un fenómeno frecuente hoy en día, significa que el sí mismo ha sido desplazado de su posición central, y esto, a su vez, significa que la personalidad consciente ha perdido su centro. Esta pérdida del alma se manifiesta en síntomas como la depresión existencial, la adicción, los trastornos de identidad y la sensación generalizada de alienación que caracteriza a tantas personas modernas. Jung observó que muchas neurosis son en realidad intentos desesperados del alma por recuperar su conexión con lo trascendente. El sufrimiento psíquico nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos nuestras premisas fundamentales sobre la realidad y nuestra relación con ella. La historia de Ana ejemplifica este proceso de recuperación del alma. Médica especialista de 45 años, Ana había construido su vida e identidad alrededor de la ciencia médica tradicional. Una crisis de salud que la dejó al borde de la muerte provocó una experiencia cercana a la muerte, SM, que transformó radicalmente su visión del mundo. Durante esta experiencia, Ana sintió una conexión con una realidad trascendente que no podía explicar con su formación científica. Al recuperarse, físicamente, entró en una profunda crisis existencial. Todo lo que creía sobre la realidad ha sido cuestionado, explicó en terapia. El proceso terapéutico no consistió en curar su experiencia trascendente, sino en integrarla a una visión más amplia de la realidad que pudiera acomodar tanto sus conocimientos científicos como su experiencia luminosa. Jung fue pionero en tomar seriamente estas experiencias trascendentes. A diferencia de Freud, que las habría reducido a ilusiones neuróticas, Jung las consideraba manifestaciones auténticas del inconsciente colectivo, ventanas a dimensiones de la psique que la conciencia ordinaria no puede acceder directamente. Escribió: el encuentro con el inconsciente es una experiencia religiosa. No es que estemos atribuyendo cualidades religiosas al inconsciente. Tiene cualidades numinosas y, por lo tanto, religiosas por derecho propio. Lo revolucionario del enfoque junguiano es que nos permite reconciliar la espiritualidad con la psicología moderna sin reducir una a la otra. Para Jung, la psique no es un sistema cerrado, sino una realidad abierta que trasciende los límites del ego individual. El concepto de sincronicidad que desarrolló junto al físico cuántico Wolfgang Pauli sugiere que existe una conexión acausal entre eventos físicos y psíquicos que no puede explicarse mediante la causalidad mecánica tradicional. Esta perspectiva abre la posibilidad de que la psique y el mundo material no sean dominios separados, sino aspectos complementarios de una realidad más profunda. El caso de Miguel ilustra cómo la perspectiva junguiana puede transformar una crisis espiritual en una oportunidad de crecimiento.
Miguel, un arquitecto de 52 años, entró en una depresión severa después de que su esposa falleciera repentinamente. La terapia convencional y los medicamentos apenas aliviaron sus síntomas. Lo que comenzó a cambiar su experiencia fue prestar atención a una serie de coincidencias significativas, sincronicidades, que parecían establecer un puente entre él y su esposa fallecida. Desde una perspectiva puramente materialista, estas coincidencias habrían sido descartadas como casualidades sin importancia o proyecciones de su duelo. Pero desde una perspectiva junguiana, representaban manifestaciones de un orden más profundo que conectaba su psique con una realidad más amplia. Al honrar estas experiencias sin reducirlas a mera patología o autoengaño, Miguel no solo procesó su duelo, sino que descubrió una nueva dimensión de significado en su vida. Jung comprendió que la reconciliación con lo divino no implica necesariamente un retorno a formas tradicionales de religiosidad. De hecho, criticó duramente el dogmatismo religioso y el literalismo que caracteriza a muchas instituciones religiosas. Para Jung, los símbolos religiosos son valiosos precisamente porque son simbólicos, no literales. Son imágenes que apuntan a realidades psíquicas que trascienden la formulación conceptual. En Psicología y Alquimia escribió: lo esencial no es la doctrina, sino la experiencia. Esta distinción entre doctrina y experiencia es crucial para entender el enfoque junguiano. No se trata de adoptar un conjunto de creencias prefabricadas, sino de abrirse a la experiencia directa de lo luminoso tal como se manifiesta en nuestra propia psique. Los sueños, las sincronicidades, las experiencias creativas intensas y ciertos estados alterados de conciencia pueden proporcionar ventanas a esta dimensión trascendente. Jung llamó a este proceso individuación, el camino hacia la realización del sí mismo como centro regulador de la personalidad total. Santiago, un programador de 30 años y ateo convencido, comenzó a tener sueños recurrentes con una figura luminosa que identificaba como el antiguo. En estos sueños, esta presencia le transmitía mensajes enigmáticos sobre su vida y el universo. Desde una perspectiva freudiana tradicional, estos sueños habrían sido interpretados como residuos de una educación religiosa reprimida o proyecciones de figuras paternas. Pero el enfoque junguiano permitió a Santiago establecer un diálogo consciente con esta figura arquetípica a través de la imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung para interactuar conscientemente con los contenidos del inconsciente. Esta relación con el antiguo transformó gradualmente su visión del mundo y le proporcionó orientación en decisiones vitales importantes. No se convirtió en un creyente religioso en el sentido tradicional, pero desarrolló lo que Jung llamaría una religiosidad individual, basada en la experiencia directa más que en dogmas externos. Este tipo de espiritualidad personal, arraigada en la experiencia psicológica directa, puede ser especialmente relevante para nuestro tiempo. En una era de crisis institucional religiosa, donde muchas personas se identifican como espirituales pero no religiosas, el enfoque junguiano ofrece un camino que honra tanto la racionalidad moderna como la necesidad humana fundamental de conexión con lo trascendente. Jung advirtió sobre los peligros de la inflación espiritual, la tendencia a identificar el ego con el sí mismo, confundiendo la experiencia de lo luminoso con una realización personal egocéntrica. Vemos este fenómeno en ciertos movimientos New Age que prometen iluminación instantánea, o en gurús que se posicionan como encarnaciones divinas. La verdadera individuación, según Jung, implica reconocer la diferencia fundamental entre el ego y el sí mismo,
La individuación no encierra al hombre en su soledad individual, sino que lo conecta más colectivamente con el mundo. Esta conexión más colectiva se manifiesta en una ética que trasciende tanto el individualismo extremo como el colectivismo despersonalizado. La persona individuada desarrolla lo que Jung llamó personalidad ética, una orientación moral basada no en reglas externas impuestas, sino en la responsabilidad hacia el sí mismo y la comunidad humana. Jung escribió: "La personalidad ética es una que responde libremente al llamado de los valores y que toma la responsabilidad por sus acciones". El caso de Gabriela ilustra este desarrollo ético. Abogada corporativa de 39 años, Gabriela había construido su carrera defendiendo a grandes empresas sin cuestionar las implicaciones éticas de su trabajo. Una serie de sueños perturbadores la llevaron a terapia junguiana. En esos sueños se encontraba en un tribunal donde era simultáneamente abogada, jueza y acusada. A través del análisis de estos sueños y el trabajo con su sombra, aspectos negados de la personalidad, Gabriela desarrolló gradualmente una ética personal más profunda que la llevó a reorientar su carrera hacia el derecho ambiental. Este cambio no fue impulsado por presiones externas o culpa neurótica, sino por un reconocimiento genuino de su responsabilidad hacia la comunidad más amplia y las generaciones futuras. Jung llamaría a esto responder al llamado del sí mismo, un imperativo moral que surge de la totalidad de la psique, no meramente del ego o la persona social. La visión junguiana de la integración entre psicología y espiritualidad ofrece un camino para sanar la escisión moderna entre ciencia y religión, entre racionalidad y luminosidad. Jung escribió: "Hay tanta religión en la ciencia como ciencia en la religión". Esta reconciliación no implica diluir la rigurosidad científica ni mitificar todos los fenómenos naturales. Se trata más bien de reconocer los límites inherentes a cada aproximación y la necesidad de múltiples perspectivas para comprender la totalidad de la experiencia humana. El neurocientífico Francisco Varela, cofundador de la neurofenomenología, siguió un camino similar al combinar la investigación científica rigurosa con prácticas contemplativas budistas. Para Varela, como para Jung, la subjetividad no era un obstáculo para el conocimiento científico, sino una dimensión complementaria igualmente válida. La ciencia en primera persona que propuso reconoce que la conciencia no puede ser completamente objetivada desde afuera. Requiere una exploración desde dentro, desde la experiencia vivida. La relevancia contemporánea de Jung se manifiesta en el renovado interés por las experiencias psicodélicas en contextos terapéuticos y de investigación. Estudios recientes en instituciones como Johns Hopkins y Imperial College London han demostrado el potencial terapéutico de sustancias como la psilocibina para trastornos como la depresión resistente y la ansiedad ante la muerte. Las descripciones que los participantes hacen de sus experiencias, encuentros con inteligencias trascendentes, sensación de unidad cósmica, disolución del ego, resuenan profundamente con la cartografía junguiana del inconsciente colectivo y sus arquetipos. Jung mismo experimentó con mescalina bajo supervisión médica y reconoció el potencial de estas sustancias para proporcionar vislumbres del inconsciente. Sin embargo, también advirtió que sin un marco de integración adecuado, estas experiencias podrían resultar abrumadoras o estériles. La psicología junguiana ofrece precisamente ese marco, un lenguaje simbólico y conceptual que permite dar sentido a experiencias que trascienden la racionalidad ordinaria.
El desafío que enfrentamos como individuos y como sociedad es encontrar un equilibrio entre el logos, pensamiento racional, y el mitos, pensamiento simbólico y narrativo. Jung escribió: "El hombre necesita un mito que exprese la totalidad de su ser". Esta necesidad de un mito unificador persiste en nuestra era fragmentada y especializada. No se trata de regresar a mitologías precientíficas, sino de desarrollar metanarrativas que puedan integrar tanto los descubrimientos científicos como las dimensiones transpersonales de la experiencia humana. Lo que Jung comprendió con brutal claridad es que negar a Dios, entendido como el arquetipo del sí mismo, es negar nuestra propia totalidad psíquica. El precio de esta negación es alto: alienación, pérdida de sentido, fragmentación psíquica y, en casos extremos, psicopatología. La muerte de Dios, que Nietzsche proclamó, no eliminó la necesidad humana fundamental de lo trascendente. Simplemente la empujó a la sombra colectiva, donde continúa operando de formas distorsionadas y potencialmente destructivas. La invitación junguiana no es a un retorno acrítico a la religiosidad tradicional, sino a un encuentro consciente con la dimensión transpersonal de nuestra propia psique. Es un llamado a tomar en serio los sueños, las sincronicidades, los momentos de insight creativo y las experiencias luminosas como mensajeros de una realidad psíquica más profunda que la conciencia egocéntrica. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios: ¿has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.